Este año es el primer año que voy a participar en este gran reto de Inktober. ¿Por qué? Porque es un reto que participan artistas de todo el mundo, en el cual te das a conocer tus obras y sobre todo es un reto de todos los días durante 31 días poder pintar algo diferente que nos proponen. Hoy vamos a pintar en concreto nuestro segundo día de Inktober, en concreto un tejido. Os dejo aquí un enlace para que veáis luego en la descripción del vídeo la paleta de colores que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar, si os parece. La idea es, primero vamos a humedecer el papel y vamos a, aprovechando ya que lo vamos a humedecer, le damos un color base para que así sea. Es una mezcla entre ocre, si tenéis algún ocre y algún amarillo roto, para que nos vaya dando como una especie de fondo de profundidad, y luego en la parte lateral y en la parte superior vamos a ir mezclando con otros colores para ir dando alguna mancha, algún color para que no quede totalmente plano. Vamos a aprovechar que el papel está húmedo y así le vamos dando pequeñas tonos, ¿no? Para que así le va dando un poco de textura y de diferentes información a la hora de realizar la obra. ¿Qué ocurre? Que cuando vosotros estéis pintando, ahora por ejemplo que estoy añadiendo un poco de rojo muy diluido pirrol y luego voy a utilizar lo que es un azul ultramar, también podéis utilizar un poquito de azul francés. Vamos a ir haciendo como si fuera una especie de manchas de colores, pero tenéis que tener cuidado con la humedad del papel, porque si no se os pueden formar unas coliflores y a lo mejor no os gusta porque la coliflor se te crea cuando tienes mucha cantidad de agua en relación al pigmento que ya había. Entonces al echarle se abre. Si más o menos utilizáis la misma cantidad de agua o utilizáis más cantidad de pigmento, como pesa, no va a abrir la capa que acabamos de dar de color beige o ocre clarito de fondo. Con esto, ¿por qué le estoy dando estos colores de fondo? Primero porque como lo que vamos a pintar, el reto de hoy era en concreto pintar como si fuera algo de tejido, se me ocurrió lo que es realizar un telar. Así parece como que es algo más antiguo, es literalmente haciendo el tejido. Y en un telar pues siempre vamos a tener hilos, retales de tela, hilos de todos los colores. Entonces siempre, si nosotros le vamos poniendo un poco un fondo colorido, va más o menos acorde, ¿no?, con lo que queremos pintar. De vez en cuando, si os fijáis, paramos un poco porque tenemos que dejar al papel que vaya absorbiendo, controlar un poco la humedad. Si el papel está todavía muy brillante, quiere decir que tiene demasiada humedad. Y ahora cuando intentemos pintar la madera, fijaros que ahora estamos pintando la estructura con un siena tostado, la estructura de la madera. Si está todavía brillante, al estar húmedo se nos correrá y se nos empezará a montar con el resto de la pintura. Veis que ahora estoy retocando para retirar un poquito del color que se nos estaba empezando, con lo cual en este caso, veis, pasamos lo que es un secador, acercáis un poquito el secador de pelo, o si tenéis tiempo esperáis a que se seque un poco hasta que se le quite el brillo y así poder continuar pintando. Entonces, como siempre pintamos de claro a oscuro, primero hacíamos el fondo que es claro y no vamos a tener luego que estar retocando los filos. Ahora que hacemos la madera, que es un tono más oscuro, la vamos a ir añadiendo, pero recordad que para que no quede plano el color podemos darle primero una base. A esa misma le vamos añadiendo un pigmento un poquito más puro y con el marrón que queráis, siempre que no sea excesivamente oscuro, porque si no se te va a ir la vista cuando veas la obra ahí. Si tenéis un siena tostada, un tierra sombra, cualquier color marrón, luego lo podemos ir diluyendo y aclarando un poco si así podéis darle como si fuera dos tonos. Que la madera en este caso tiene como si fuera diferentes ángulos. Como depende del que esté en relación al foco de la luz, puede ser que alguno sea un poco más oscuro. Podéis bien darle dos manos, que también es una forma de oscurecerlo, o darle una y luego ir retocando ciertas partes, oscureciéndolo un poco con un sombra tostada, por ejemplo, que es más oscuro, o si solo tenéis un marrón, aclarándolo un poquito con negro. Yo me utilizo como herramienta la espátula. Es una espátula normal de una ferretería, de una espátula de poner paredes de Play-Doh, pero son muy útiles porque te ayudan a, como si fuera una especie de regla,
y por muy buen pulso que tengas, si intentas hacer una línea recta, es muy difícil que te vaya a quedar literalmente totalmente recta, ¿no? Entonces con esto nos va ayudando a ir pudiendo realizar todo lo que son las líneas del bastidor, que esto sí es más recto. Luego ya cuando empecemos con el telar, los hilos, bueno, ahí sí pueden estar un poco torcidos para los lados, más tensos, menos tensos. Bueno, ahí no sería problemático, pero lo que es la madera, sí no nos queda más remedio que hacerlo bien. Ahora vamos a pintar piel. Estas son las manos del hombre o mujer que esté haciendo el telar. Lo que pretendemos es primero utilizar un quinacridón tostado naranja, que es un tono de piel bastante para hacer pieles blancas, ¿no? Caucásico. Es un tono bastante agradecido, ya te da un aspecto bastante natural, y luego lo que se puede es bien ir oscureciendo con el tono, o darle, en este caso, veis, le damos un poquillo de rojo vermellón anaranjado, que lo que hace es que te va a ir permitiendo oscureciéndolo y dar las zonas como si fuera donde tenemos más riego sanguíneo. Ayer decíamos que era un poco la parte de la nariz y de la cara, casi que tiene los ojos como más riego sanguíneo, pero en las manos nos pasa igual. Si os fijáis, en los nudillos, en ciertas zonas de la palma, tenemos más cantidad de riego sanguíneo, con lo cual la piel es más rosada. Pues aquí es importante, para que os quede natural, no tener prisa. Si os fijáis, se puede dar una mano, se puede volver a dar otra, dejamos que se seque un poquito, pero siempre disimulando. Normalmente podemos dar un color y luego alrededor del color suavizamos con un pincel más fino. Yo ahora estoy en concreto con un pincel perla, y luego ahora veis, cambio automáticamente a uno de tipo Marta de Kolinsky. ¿Por qué? Porque suaviza y no se nota el corte brusco, para que quede como si fuera más natural los diferentes tonos de la piel y sombreados. La piel podéis utilizar un montón de colores. Cada artista, si os fijáis, utilizan colores distintos. Yo he visto en una misma mano utilizar 9 colores diferentes, ¿vale? Entonces, cuantas más capas le deis, más tonos. Ahora, por ejemplo, estamos pintando lo que son los pliegues de la piel. Si vosotros os miráis la mano y la cerráis un poco, no cerrada, simplemente doblado un poco los dedos, se os salen como si fueran arrugas de la piel. De cuando pliegas el dedo, pues te salen las arruguillas ahí entre las diferentes falanges, y esta zona lo podéis hacer o bien con un tono un poco oscurecido del tono piel que estamos haciendo, si tenéis el quinacridón, o si tenéis un tierra, cualquier marrón diluido os valdría para ir oscureciendo en algunas arrugas. Lo que decimos de lo que hay entre cada uno de los dedos, ¿no? Conforme lo plegamos, estas líneas que se te generan, la de los nudillos. Entonces podéis aprovechar, incluso si se ve en la mano las uñas, pues la unión de la uña con la piel, donde tendríamos las cutículas, pues ahí podéis aprovechar y oscurecerlo un poco. Ahora estamos pintando lo que es la herramienta que se utiliza en el telar para juntar el hilo y que te quede digamos más unido con la parte de abajo. Entonces aquí lo que utilizamos es una pieza de madera, y siempre es bueno, pues si le podemos dar 2 tonos, pues te da como la sensación en 3D, le da volumen y queda más natural. Ahora, una vez que nosotros hemos secado, para que no se nos mezclen los colores, ya tenemos las manos, que es lo más difícil de pintar. Para hacer el telar, como aquí podemos estar dando cualquier tipo de tela, me refiero, podemos hacerlo como si estuviéramos haciendo para hacer un tapiz, una alfombra, una camiseta. ¿Qué es lo que hacemos? O un jersey, mejor dicho. Lo que podemos hacer es escoger 2 o 3 colores, secamos primero bien para que no se nos vaya mezclando con el resto del dibujo, y luego podemos bien humedecer el papel, o si lo damos con un pincel suave y más o menos húmedo, podríamos pintarlo también, pero depende del calor que haga en la habitación, os puede luego costar trabajo fusionar colores. Entonces fijaros que yo ahora le estoy dando con una paletina agua clara, simplemente para que el papel esté húmedo nuevamente. Ya lo habíamos secado previamente para fijar el pigmento al papel y que no se corra, y ahora al humedecerlo, cuando volvamos a dar
la pintura, estaríamos utilizando técnica mojado sobre mojado, y con esto no se nos va a mezclar con los colores del brazo que ya tenemos pintado. Yo ahora le estoy dando como si fuera una zona gris. Si yo estoy con la luz que la tengo en la parte superior izquierda, me reflejaría el telar una zona más grisácea en la parte derecha. Entonces lo que hemos hecho es unir simplemente un poco de tinta neutra para darle ese tono. ¿Que no tenéis un tinta neutra y queréis utilizar una especie como de negro? Podéis mezclar azul y marrón, un índigo y un sepia, y te va a quedar casi negro. Ahora aquí podemos utilizar lo que decíamos para hacer el tejido. Un azul cualquiera, o el color que os guste, si os gusta morado, rosa, el color que queráis. Yo en concreto estaba utilizando lo que es un azul áftalo, para que así luego, conforme le vayamos dando con el tono, este en concreto es un violeta de perileno. Me gusta mucho este color porque es como muy versátil, te sirve para hacer un montón de tonos diferentes, tanto de naturaleza como de paisajes, y es como una especie de violeta pero tono como tierra de fondo, ¿no? Entonces te sirve también para hacer sombras. La verdad es que es un tono así versátil. Entonces lo que estamos haciendo es, en el telar, ¿veis? Hemos puesto diferentes manchas como para que parezca un tejido cualquiera, como si me estuviera haciendo un jersey en concreto. Lo secamos, y ahora, para unir estos huecos que se ha quedado con el fondo ocre que habíamos hecho al principio, ¿qué es lo que podemos hacer? Para oscurecer toda esta zona, podemos hacerle una veladura, que la veladura básicamente es una acuarela, si puede ser translúcida mejor, muy diluida. Y fijaros, ¿ves? Le estoy dando muy licuada encima de la tela, y así parece que ahora tiene un color como si fuera una alfombra, un jersey conjunto. Esta veladura podéis utilizar cualquier color que queráis, pero más o menos si podemos hacerlo en el mismo círculo cromático, o sea, la misma gama de colores que estamos utilizando, mejor. Yo el que he utilizado en concreto es un self pink, que al dejarlo muy licuado pues se queda así como si fuera muy suave, y nada más que nos da un pequeño baño de color. Suavizamos un poquito los filos para que no se note un corte de por donde hemos pasado la veladura, pero he estado esquivando para no pasar por encima del brazo y que no nos altere el tono de la piel. Y ahora lo que vamos a utilizar es un poco de marrón. Fijaros que estoy utilizando un siena con un ocre diluido para hacer lo que es los hilos. El telar tiene como si fuera tres capas distintas de hilos para luego poderlos ir uniendo, y luego lo que haces es que vas pasando esta pieza de madera como si fuera como no sé si habéis visto alguna vez los marineros cuando hacen las redes, pues prácticamente es igual, pero sin un telar, que lo hacen a mano. Pues entonces lo que te hace es que tienes como una especie de aguja grande que llevas enganchada la tela, la vas pasando entre un hilo para arriba, un hilo para abajo, un hilo para arriba, un hilo para abajo, pasas todo el lateral y ya tienes un color de hilo, imaginaros, rojo. Vale, ahora lo vamos haciendo capa a capa. Pues esto, para que mantenga la tensión, este telar tiene una serie de un mecanismo bastante sencillo, pero que es útil, ¿no?, para hacer esta tarea. Y lo que juega son como con tres planos distintos de hilo que luego puedes ir empujando hacia atrás para dejarlo ya en concreto la tela más tensa. Entonces yo me ayudo de la espátula para, al ser líneas, para que sea más fácil. Si tenéis un buen pulso, pues lo podéis hacer así. Y ahora estoy dándole un poco de color al final de los hilos, como si fueran que se van quedando restos de pelusa y de hilo conforme lo voy haciendo. Ahora ya nos falta los 2 minutillos ya últimos que nos quedan, serían para terminar de hacer los retoques. Por ejemplo, si le ponemos como que tenemos un jersey, pues en el brazo estoy utilizando el mismo azul pero más concentrado para hacer como si fuera un jersey beige o blanco roto con el azul, y luego disimulándolo con un pincel tipo Marta de Kolinsky para que quede como más fundido. Y ahora que no estaba mojado sobre mojado, sino que es mojado sobre seco, te va a quedar la línea para que no se desdibuje, pero sin tampoco que quede demasiado duro el corte. Entonces nosotros ahora lo que vosotros podéis ver es, conforme vayamos haciendo las obras, ¿no?, cada día,
nos va a servir para repasar técnicas que ya habíamos estado viendo en el canal y ver opciones nuevas dependiendo también el papel que utilicéis. Yo he estado utilizando este, que es el de algodón. Por ejemplo, en la primera sesión estábamos utilizando uno de tipo bambú. Entonces depende del tejido, del papel, ¿no? La composición, veréis que hay veces que nos permite jugar con humedad, o tenemos que estar cada menos tiempo humedeciéndolo. Continúo dándole un poco de sombra en el pliegue de la mano como si estuviera cerrada, y ya podemos quitar lo que es la cinta carrocero, que era el protector. Con esto hemos terminado la sesión de hoy, espero que os haya gustado, y la de mañana os va a gustar más, que es más de tipo tinta, yo creo que os va a gustar.